En el episodio de hoy vamos a hablar de las heridas de infancia. Sabemos que este término no tiene un fundamento científico ni la psicología tampoco lo avala. Sin embargo, lo vamos a ver desde el punto de sistemas de creencias, conductas aprendidas y creo que te va a gustar mucho. Quédense con nosotros. Bienvenidos a Psicofobia, el podcast. Mi nombre es Yaheli y como ya lo vieron en la cápsula anterior, el día de hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia. Como siempre me acompaña Anita Troncoso y León Trujano y vamos a llevarnos este tema rapidito porque vamos a considerar nada más 5 de ellas. Y pues bueno, ¿por cuál empezamos, Anita? Bueno, tenemos que saber ¿Qué son? Sí, es cierto, perdón. A ver. Entonces, son lesiones afectivas, ¿ok? Que son causadas por vivencias negativas y que impiden la interpretación correcta. Ok, en castellano. En castellano, un poquito son conductas aprendidas, precisamente en la infancia, 8 o 10 años, que es cuando más la psique humana empieza a absorber como una esponjita todo lo que vemos, sobre todo lo que vemos, no lo que escuchamos, y precisamente empieza a repercutir en nuestras relaciones sociales de cualquier tipo, pues a lo largo ya de nuestra adolescencia, de nuestra adultez. ¿Cómo ven? Sí. Ok, primera es herida de rechazo. Ok. Entonces es no aceptación. ¿Sí? Ok. Y yo, sí, cuando las personas literal te rechazan, Sí, no te aceptan, exacto. no puedes ser parte de un círculo. No quiero que estés aquí, lo haces mal. Ese tipo de cosas dañan. Ok, y esta herida de rechazo, ¿tú crees que es de igual a igual, que es figuras de autoridad contra el menor en este caso? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues pueden ser las dos cosas, ¿no? Que venga de igual a igual, por ejemplo, en un ambiente escolar, temas de bullying, de ciberbullying, e igual de un adulto, de alguna figura de autoridad hacia, pues, un niño, ¿no? Porque estamos hablando de heridas de la infancia. Entonces, por ejemplo, esta de rechazo es súper común en las primarias o en las escuelas de grados básicos. Y que van repercutiendo tanto que merman temas de autoestima. Por ejemplo, hay veces que los niños ya ni siquiera quieren ir a la escuela porque están siendo rechazados a niveles importantes. Y claro que este niño, cuando es adulto, pues tiene esa herida tan presente que le cuesta en ambientes, digamos, profesionales, por ejemplo, poner un límite. Sí, exacto. También como un mecanismo de defensa, se me ocurre ahorita, es que esas personas tienen miedo al compromiso. Empiezan a evadir precisamente esa instancia. ¿Para qué? Para que en algún punto, si llegara a pasar, porque su mente vuela, la ansiedad les gana y piensan que van a ser rechazados. Entonces puede ser aquellos chicos, como el chico malo del episodio anterior, que va pasando de relación en relación. Sí. Ok, sí, estamos esperando reconocimiento. Perdón, reconocimiento externo. Eso es lo que esperamos de la gente. Y como ahorita que mencionaba Leoncito, el tema de la ansiedad, ¿no? Creo que últimamente, no sé ustedes en consulta cómo estén, pero a mí me llegan muchos casos de personas ansiosas justo con esta herida, ¿no? Que empieza niveles de ansiedad importantes porque por el miedo a ser rechazados, cuando tienen que llevar a cabo alguna acción o hacer algo que es importante como conseguir un trabajo, teniendo esta herida, el nivel de ansiedad es tal que no pueden hacerlo, ¿no? Y a lo mejor para cualquier otra persona dirá como que, ay, ¿qué tiene? Pues normal, ¿no? Sí. Pero pues no sabemos hasta dónde repercute esta situación. Sí, exacto. Al final de plantear todas estas 5 heridas, vamos a dar un par de recomendaciones para precisamente, pues poder lidiar con ellas, ¿vale? Okay. Entonces vamos con la siguiente. La 2 es herida... es que estoy tomando nota. Es herida de abandono. Entonces, carente de amor, protección o apoyo.
Ok. Sí, exacto. Todo eso. Exactamente. Yo ahí lo veía cierta información en el internet que va ligado mucho con los lenguajes del amor, que esas sí vienen un poquito más validadas y estudiadas que esto, y ese tiempo de calidad que requiere esa persona es fundamental para sentirse de alguna manera tranquilo, seguro y que pueda funcionar. Pero cómo empieza a repercutir en una vida adulta, pues que seamos dependientes de una situación, persona o circunstancia. Sí. ¿Cómo ven? Sí, como lo veíamos en el episodio de relaciones tóxicas, ¿no? Cuando la relación se empieza a tornar tóxica porque hay una dependencia emocional a la pareja, aunque sepamos que no está bien lo que estamos haciendo, ¿no? O lo que estamos viviendo, más bien, ¿no? Sí, exacto, y todo con el fin pues, de no sentirnos precisamente abandonados. Disculpen ustedes. Pero Ya se fue. Ya se fue. Ya. A ver, Anita, Ok, ¿cuál sigue? es humillación. Entonces, Ok. la humillación es cuando se avergüenzan de uno. Entonces, ¿no te da vergüenza comer así? Qué bueno que lo tocas desde el punto de los trastornos de la conducta alimentaria, porque considero que es un tema que nos puede dar para un episodio completo hablar sí. de los trastornos de la conducta alimentaria, pero sí les puedo decir que el hacer este tipo de comentarios humillantes, sobre todo cuando son infantes, marca la vida de una manera que no se imaginan. O sea, de verdad es una lucha constante por ser, por verme como, por etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, puede haber otros ejemplos de humillación que igual se van hacia el invalidar lo que la persona está haciendo, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Y también otra de las características de esta herida, pues es empezar a ser, pues de cierta manera masoquista. Empiezas a aguantar mucho más de lo que debieras funcionalmente hablando, sin hablar de cosas buenas ni malas. Pero eso es algo que también afecta muchísimo en el autoestima porque precisamente no sabes establecer ciertos límites y pues te dejas guiar por esta herida que no entiendes qué está pasando, pero de alguna manera te sientes cobijado y no sabes cómo lidiar con ella. Sí, que estás tan acostumbrado a la humillación desde una edad tan temprana que te es difícil ver que esa realidad no es nada saludable, ¿no? Pues sí, que podría ser algo diferente, que podría ser más sano, pero estás tan acostumbrado a eso que dices como que, como que no todos los papás son así, Sí, ¿no? exacto. Sí. Exacto, ok. Siguiente, Ok. Anita, por favor. Traición es cuando nos mienten o no cumplen lo que prometen. Uy. Yo creo que en esta lo que se merma mucho es la confianza que tienes hacia los demás, ¿no? Te cuesta mucho confiar en la gente, te cuesta mucho mantener relaciones de amistad, por ejemplo, porque todo el tiempo estás a la defensiva ya en una edad, digamos, adolescencia, adultez temprana, y etcétera, etcétera. Las que Sí, siguen, exacto. ¿no? ¿Y cómo lo compensas? Pues siendo tú el controlador, el controladora de cualquier situación, circunstancia, persona. Entonces empiezas a actuar de manera no tan chida porque ya la gente también empieza a decir, chale, ahí viene este cuate, a ver qué me dice, a ver si puse mal mi micrófono, a ver si... O sea, esa manera de sentirte tú ya incomodado en tus acciones y atacado, también dices, híjole, ¿dónde pega mi autoestima? O sea, ¿de verdad lo estoy haciendo mal? O sea, o al contrario, es normal que viene y a ver qué me dice para que me corrija. Y entonces empiezas a ser también de alguna manera dependiente de esta... Necesidad de aprobación. Exactamente. Ok, injusticia son padres autoritarios y distantes. Yo creo que esta se daba mucho en las generaciones anteriores, ¿no? De mí O sea, no vas a estar hablando. A ver, no, dime. pero sí, justo como que los papás de antes era como que lo que yo te diga ahorita lo haces, y es más, decía León en un episodio anterior, con la pura mirada, ¿no? Los papás nos hacían así como que, bueno, les hacían, la verdad, a mí ya no me tocó, Sí. pero era este papá que no te permitía fallar, ¿no? Sí, no, se sentía... En aquel punto igual, volvemos a la parte de normalizas todas esas conductas
y dices, pues es normal, no pasa, o sea, tengo que actuar de acuerdo a lo que estoy viendo y sintiendo. Entonces, sí, está muy cañón porque empezamos a tratar en este punto a ser perfeccionistas. Cuidar todo el más mínimo detalle para que precisamente no recibamos un ataque que consideremos injusto y entonces, pues nunca... Sí, necesito tener el control de todo para tener menor margen de fallar. Sí, exacto. Vean, o sea, hay que tomar en cuenta cómo todo esto se va, todo este tipo de conductas empiezan a mezclarse unas con otras. O sea, no es que haya una línea específica o una ruta de emociones ya con evidencia científica, pero empiezan a marcar una tendencia de que hay una herida. Eso lo vamos a ir cerrando ya al final del episodio, pero a él los voy a ir dejando. Sí. Ok, esas fueron las 5. Entonces, ¿cómo hacemos para quitarlas, mejorarlas? Y yo, como siempre, hay que reconocerlo. El primer paso es reconocer que hay algo que no está funcionando correctamente en cualquier ámbito, ¿no? Normalmente los amigos son ese primer foquito que se enciende, que te dicen como que, oye, tranquila, ¿no? Creo que ahorita en este último ejemplo del perfeccionismo, y esta necesidad del control, les voy a platicar cuál fue mi caso. Cuando yo entré a la universidad, yo era más grande, muchísimo más grande que mis compañeros de clase. Y yo ya estaba trabajando. Entonces yo me despertaba a las 5 de la mañana porque entraba a trabajar a las 7 de la mañana, salía a 4:30 y entraba a la universidad a las 5 de la tarde y salía 9:30. O sea, mi día estaba así, yo no podía ni respirar. Y como yo pagaba la universidad, pues yo estaba así de que todo tiene... O sea, yo estaba becada, siempre he estado becada. Perfeccionismo. Ni modo, exacto, justo eso es a lo que voy. Y como mis compañeros eran más chicos que yo, empezaban a decirme como, ay, ya, mamá, yaja. Ay, sí, mamá, yaja, ahorita lo hacemos. ¿Quién te decía así? Alexis, ¿tú qué estás viendo eso? Sí, todavía no lo superan, ¿no? Es cierto. Pero sí, justo pasan, ay, tu niño. Pero justo pasan este tipo de cosas. Al yo ser más grande, tener una responsabilidad tan grande, porque yo ya ni siquiera vivía en casa de mis papás, yo ya me había mudado con mi esposo, y entonces sentía tanto la presión de que todo tenía que ser perfecto o que no podía fallar, porque ya dependía de mí, el gasto ya era mío. Claro. No sé, tenía como toda esta presión y éramos un grupito de 6, ¿no? Como yo era la más grande, era siempre la que, oigan, pero es que pásame tu parte de la exposición, por favor, ¿no? Y ellos así como que, ay, tranquila, faltan 2 semanas para entregar. Y yo, no, ¿cuál tranquila? O sea, de verdad fue una etapa que después me di cuenta que ni siquiera disfruté. Pero espérame, después, ¿cuándo? ¿Cómo lo reconociste? ¿Lo reconociste tú? ¿Alguien te lo hizo ver? ¿Qué pasó? No, sucede que por azares del destino yo ya no pude seguir estudiando en esa universidad. Y ya cuando me salí, que ya estaba yo muchísimo más relajada porque ya no tenía toda esta presión, ellos siguieron siendo mis amigos. Y entonces cuando yo ya logré relajarme y de verdad comportarme como que ahora sí, a vida universitaria, al mismo nivel justo, fue cuando me relajé y hasta ellos me decían así como que, ay, oye, como que cambiaste, qué chido. Y yo, ya no eras mamá yaja. Exacto, dejé de ser esa figura, ¿sabes? Exacto, y aquí pues explica un poquito cómo tu sistema nervioso empezó a funcionar de manera diferente. Pero cañón, o sea, de verdad los niveles de estrés que yo estaba manejando, estudiando y trabajando y teniendo la carga económica también de pues ya vivir sola y con una pareja y como que todo estaba sucediendo al mismo tiempo, era un nivel de estrés súper alto, niveles de ansiedad súper altos. Por supuesto no dormía las horas que tenía que dormir porque, y en fines de semana pues me tocaba ser ama de casa, ¿no? De que ve por la despensa, lavar la ropa, preparar la comida de la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando me quité esa presión, digamos, extra, ya fue como que yo dije, sí, como que traía yo aquí un demonio que estaba cargando que ni siquiera sabía que lo traía, ¿no? ¿Y qué tal funcionaste después? O sea, después vino esa etapa, dejas esa escuela, ¿y a dónde llegas?
cómo empiezas a funcionar para que la gente vea cómo empiezas tú a pensar de manera diferente. Decidí darme un break porque yo ya estaba así de que el burnout hasta acá. O sea, de verdad yo ya sentía que ya no podía. Muchos dolores de cabeza, una desregulación hormonal importante. Y ya cuando todo esto empieza a bajar, empiezo a dormir mejor. Para empezar eso, yo soy una persona que duerme mucho, entonces me hacían falta horas de sueño. Los dolores de cabeza disminuyeron muchísimo. Traía yo un tema de respiración también. Claro que ayudó la operación, pero, o sea, yo ya estaba en un nivel que me salía sangre de la nada, ¿no? Okay. O sea, sí, de verdad fue un nivel muy, muy fuerte. Y cuando todo esto... ¡Ay, otra vez, licenciado! Perdón, usted. Y ya cuando todo esto empieza a regularse, hasta yo me siento más ligerita, como más tranquila, me empiezo a divertir más. O sea, como que ya no me tomo tan en serio las cosas, ¿sabes? Como que ya digo, pues no pasa nada. Como que soltar ese control sí fue importante en todas mis relaciones, con esos amigos que les digo, con mi familia, digamos mi mamá, mi hermano, mi papi, con mi esposo, por supuesto. O sea, como que sí estaba afectando muchas... Ajá, sí, prácticamente. Y hasta conmigo misma, porque me sentía incómoda. Porque en alguna parte tú sabes que tú no eres esa persona, ¿no? Pero no estás pudiendo manejar bien todo lo que está sucediendo. Y aparte vienes con esta herida que no has sanado y todo, como que todo se va haciendo una bola de nieve que no puedes parar, ¿no? Ok. Necesitamos perdón y transformación. Sí, justo yo tuve que pedirme perdón a mí misma. Ser súper honesta y decir, tú no eres esta persona, tú sabes que no eres esta persona. Reconócelo primero, ¿no? Como les decía ahorita, o sea, se empieza como doble A. Primero reconoce que tienes un problema para poder pedir ayuda, ¿no? Esta parte de reconocer que no somos perfectos por el simple hecho de que somos humanos y aunque tengamos esta herida por una enseñanza o una crianza de cierto tipo, no significa que no la podamos cambiar. Sí, exacto. Yo quisiera mencionar el tema, es que trabajo mucho con niños y adolescentes. Hay un concepto que se llama modelamiento. Al final es lo que estamos nosotros aprendiendo de nuestros adultos, nuestras figuras de autoridad. No es lo que nos dicen, sino lo que vemos. Entonces eso empieza a repercutir, va creciendo y empiezas a actuar de la misma manera. Entonces esto que pasa de alguna manera contigo, lo viste en algún lado, alguna figura de autoridad. Y yo, hola mamá, ¿cómo estás? Exacto. No sabía, pero bueno, exactamente, lo ves en una figura de autoridad y tratas de replicarlo para precisamente empezar a mezclar un par de heridas ahí que no necesariamente, porque es lo que les digo, o sea, sin que este tema de heridas demás ya tenga un fundamento científico, el sistema de creencias y el patrón de conductas, ese sí tiene evidencia científica y eso nos genera pues tal cual autoconocimiento, que es lo que tú dices, realmente yo no soy esta que está viviendo esto. Y ahí es donde empiezas a crecer, empiezas a limpiar ese autoconcepto y dices, no, esta es la nueva que sale. Porque pues, yo que conozco un poco tu historia, pues sé que esa carrera que estabas estudiando no tiene nada que ver con la que hoy estás ejerciendo. Sí. Entonces, tú ahí como lo... Y es que justo también venía de una idea de... Fíjense, lo mucho que he evolucionado y la neta es padre, porque esa carrera que yo estaba estudiando, la estaba estudiando por las razones incorrectas. Okay. Por la razón de, es una carrera que me va a dar un ingreso importante, es una carrera que me va a permitir viajar, ¿no? Que es algo que muchos buscamos. Pero en realidad no era algo que me llenara. Okay. Pero en este sentido, me resuena mucho lo que dices, porque justo el modelamiento conductual desde muy, muy chica, o sea, literal desde el kinder yo he tenido beca. O sea, nunca se me ha permitido fallar de ninguna forma a nivel escolar, por ejemplo. Y entonces, aunque yo ya no estaba viviendo con mi mamá, esa autoexigencia me la ponía yo misma porque es lo que toda la vida me dijeron que tenía que hacer, ¿no? Y entonces imagínense, yo así de que no sacaba 10 y yo, ¿cómo que no? Claro. En la prepa llegué a hacer extraordinarios
porque había sacado 8 de calificación y yo decía, no, me rifo el extraordinario para el 10. 7 y 8 está bien, ya 9 y 10 ya es vanidad. Sí, pero sí, es justo como todas estas heridas van moldeando la persona que eres. Claro. Y en cierta forma, si no las trabajas, nunca vas a llegar a tu centro, ¿no? Ok. Sí, exacto. Es que les iba a contar, bueno, hay una película que se llama El origen de los guardianes, para que entiendan el contexto de tu centro. Si no la han visto, vayan a verla, está en Netflix. Y el centro es justo la esencia de la persona, ¿no? Muchas veces nos cuesta mucho trabajo llegar ahí, a ese nivel de autoconocimiento, pero si nosotros empezamos a ver todas estas heridas, es más fácil que vayamos descartando lo que no somos para que sea más fácil llegar a quien sí somos, ¿va? Sí, exacto. Este tema de irlo cerrando ya para saber cómo vamos lidiando con todas estas heridas, ¿tienes alguna retro, Ana, de esto? Sí, falta una. Es apoyo. Okay. ¿Se acuerdan? De redes de apoyo. Ah, sí, súper. Entonces, ¿cómo nos apoyamos? ¿Con quién? ¿A dónde? Ok. Pues sí, justo, construye tu red de apoyo. Si no has visto ese episodio, ve a verlo. Es un episodio que te da una herramienta muy, muy importante para el desarrollo personal, ¿no? Ya que tenemos ese apoyo, ¿qué hacemos? Pues salimos adelante. Y terapia. Terapia. Exacto, la terapia ayuda muchísimo, pero mientras llega ese punto de que tú digas, ok, necesito ir a la terapia, empezar a cuestionar, o sea, yo sé que ahorita van a buscar en otros TikToks y demás heridas de infancia, pero empieza a cuestionar precisamente todo eso. Si es abandono, o sea, realmente es miedo a que me dejen o yo no me estoy cuidando. Si es traición, o sea, realmente yo no estoy siendo honesto conmigo mismo. Y así se van, o sea, cuando hagan una introspección propia y empecemos a dejar de echar culpas a los demás, es ahí donde va a doler, pero te va a poner en el punto específico de decir, necesito terapia o es momento de reconocer y empezar a hacer algo al respecto, porque claro, mucha gente tiene la madurez y la estabilidad emocional para hacerlo, pero empezarlo a cuestionar desde un punto propio es, yo considero, de los puntos fundamentales para empezar primero al llegar al punto de reconocer. Al centro. Al centro. Exacto. Al centro. Ok. ¿Algo más, Anita? No. Fíjense que con esto que decía León de los TikToks, es súper válido que consumamos todo tipo de contenido siempre y cuando cuestionemos todo, de dónde viene. Justo este tema de heridas de la infancia no tiene un fundamento como tal científico, pero sí temas de conducta y depende mucho desde dónde nosotros lo estemos abordando, qué es lo que estemos buscando, porque también si yo estoy buscando que alguien me diga, es que tú eres narcisista porque tienes la herida del rechazo, por ejemplo, si yo lo estoy buscando para justificar mi conducta, ahí está mal. Más bien es buscar información para reconocer y en dado caso solicitar ayuda, ¿no? Sí, exacto. Y también el tema de la genética. O sea, yo leía algunos artículos así científicos precisamente que nos marcaban que había un 98% de genética en nosotros. Entonces, ahí cómo puedes empezar a indagar qué es lo que está pasando, por qué piensas así, por qué reaccionas así, por qué sientes así. Échale un vistazo. Si tú eres afortunado y todavía tienes a tus papis, pregunta qué estaba pasando cuando ustedes me concibieron ¿no? Un poquito antes, cómo es tu historia de vida, qué onda con tus novios, qué onda con tus relaciones, fuiste feliz, no sé. Yo es un ejercicio que hago en terapia, me gusta muchísimo porque la retro que recibo de mis pacientes de verdad nos da para muchísimo más y al final llegamos a entendernos mucho mejor como personas y eso nos ayuda muchísimo a sanar. Sí. Sí, justo porque las heridas no significa que se vayan a cerrar de inmediato, pero sí, si las cuestionamos, podemos agarrar hilo y aguja para empezar a cerrarlas poco a poquito. ¿Cierto? Exactamente. Sí. Perfectísimo ese cierre. Ok, pues yo creo que sería todo por el episodio del día de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.